Todos iguales ante la ley. Hablemos derecho con Hamlet González. Y hablemos derecho con mi queridísimo Hamlet González, a quien saludo con mucho entusiasmo esta mañana. ¿Cómo estás, Ham? Bien, buenos días, Pedro, buenos días, auditorio. Bueno, aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿hay libertad de expresión en este país? ¿Tú qué crees, Pedro? Yo pienso que tendríamos que poner ahí ciertos postulados, como por ejemplo, sí, bajo tu propio riesgo. Sí, claro. Esa es una, ¿no? Mira, entrando en un análisis profundo de la libertad de expresión, hay bienes jurídicos tutelados dentro que tiene un individuo que convive en sociedad. Uno de ellos... ¿Tutelados es garantizados? Bienes jurídicos tutelados son los máximos valores que tiene el individuo que vive dentro de una sociedad. Eso es un bien jurídico tutelado. Un bien jurídico tutelado es el más importante, la vida. El segundo es el patrimonio y el tercero es la libertad. Y dentro de la libertad me voy a detener un poco. Dentro de la libertad está la libertad sexual, la libertad de elegir qué estudiar, la libertad de pensamiento. Y dentro de la libertad de pensamiento está la libertad de expresión. La libertad de expresión está consagrada en nuestra Constitución en el artículo 6º y 7º y en el artículo 1 porque está considerado como un derecho humano y en el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, hay principios observables por nuestras propias leyes y otros que son metaconstitucionales. Sí, es mucho más allá de eso. Los derechos humanos y la libertad de expresión es un derecho progresivo, Pedro. No es enunciativo nada más, no es limitativo, sino siempre va generando mayor beneficio al individuo. ¿Qué es lo que está sucediendo en México, Pedro? Hemos estado jugando mucho con la libertad de expresión. La libertad de expresión a veces se cree que puedo decir todo o nada. Hay una gran confusión. No debo decir nada, ¿no? Y bueno, yo que tengo la gran fortuna de trabajar contigo y que tú nos haces hacer unos estudios profundos para evitar caer en el abuso de la información. Entonces, hemos hecho un análisis de qué es libertad de expresión. La libertad de expresión es un análisis a través de la información de que te allegas, haces un razonamiento y de ese razonamiento expresas una opinión pública. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, Pedro, todo, absolutamente todo, a cualquier persona, en tu libertad de expresión, salvo las condicionales que ya puso la Suprema Corte de Justicia, que no puedes decirle lo que se utilizaba en los estadios de fútbol, lo de eso no lo puedes decir. Ajá, eso no lo puedes decir. No puedes decir arma punzocortante que corta el viento, ¿no? O sea, o sea, puñal. No lo puedes decir. No. O sea, dirigirte. ¿Por qué? Porque eso denota la calidad humana. Que rompe el viento, ¿no? Sí. Que esto atenta en contra de la dignidad humana. Es adjetivar. Sí, claro. Lo que tendríamos que. Ahorita, por ejemplo, acaba de salir una nota de Pete Buttigieg que dice: reconozcan, aquí está mi pareja, y es un hombre. Claro. Y entonces nuestro comentario es cauteloso porque tiene que ser respetuoso, punto. Indudable, Pedro. Y es una de las partes que la Constitución consagra, la libertad sexual. Y la libertad de expresión todavía más allá que eso, porque tiene la libertad de pensamiento. Hoy, en México, hemos entrado en el análisis de si existe la libertad de expresión en México. Hoy lo vimos hace unos días con el caso de un politólogo, académico, periodista, el caso de Sergio Aguayo, que de repente uno de los 11 dioses del limbo volteó hacia abajo y dijo: algo está pasando allá abajo y necesito saber qué está sucediendo porque creo que hay una violentación en un derecho consagrado. Un ministro hoy de la Suprema Corte de Justicia atrae a través de la facultad que tiene un caso de análisis de libertad de expresión, en donde dice: voy a hacer un análisis porque creo que hay violentación en derechos que son consagrados, no nada más por la norma, sino por los tratados internacionales que también México está adherido. ¿Qué quiero decir con eso, Pedro? Que no todos los casos de los ciudadanos en donde se sientan violentados por derechos humanos serán atraídos por la Constitución. Sin embargo, el ministro Gutiérrez Meno
atrae ese asunto porque un asunto particular puede generar precedentes de carácter general, Pedro. Entonces, es cuando él hace, más allá del análisis propio, y dice, no, espérame. Si es condenado en su libertad de expresión a pagarle 10 millones de pesos por decirle a una figura política corrupto y atentas en contra de su patrimonio, a ver, vamos a hacer un análisis qué fue lo que sucedió. El ministro de la Suprema Corte está empezando a hacer un análisis sobre la libertad de expresión. Pero aquí lo más importante, Pedro, es que ya alguien está preocupado porque los periodistas y los ciudadanos y los individuos podamos expresarnos libremente. Libremente, obviamente, la libertad como todo en la vida, también tiene sus límites, si no caeríamos en el libertinaje y de un pseudoperiodismo y de un... Sí, o sea, de la intimidación. ¿O? De la intimidad. ¿Y qué crees? Hay un término que para mí es muy importante en el caso de Sergio Aguayo. Hay un acoso judicial en su contra. Así lo digo, ¿eh? O sea, imagínate que tú te sientas acosado por quien debe defenderte o emitir un Estado de Derecho. Y que tiene que entrar un ministro de la Suprema Corte, o sea, que viene del más allá y decir, a ver, espérenme, quiero hacer un análisis porque creo que algo no está funcionando bien. Lo sentenciamos, atentamos en contra del patrimonio. Tiene que dejar una fianza para garantizar, solamente por haberle dicho una figura política corrupto. ¿Es en serio, Pedro? Eso sucede en este país. O sea, qué increíble que, bueno, aquí algo es rescatable, que es cuando digo, bueno, por lo menos toda la Suprema Corte no está de un lado, sino si hay ministros que todavía ejercen el Estado de Derecho en este país. Y fíjense que ahí hay otra cosa que para la observancia general vale la pena el hacerlo así, como lo quiere hacer el ministro de la Suprema Corte. Por lo general, esos aludidos políticos pues tienen una fama pública, y la fama pública tiene un sustento en la opinión de un juez mayor, que es el pueblo. Claro. Eso por un lado. Pero por el otro lado, como tienen fama de eso, se asume que tienen recursos ilimitados. Claro. Y al asumir que tienen recursos ilimitados, ¿quién se cansa antes? El que tiene más o menos recursos. Recuerda que en los litigios legales, Pedro, no nada más es la parte del pleito legal, sino de qué tamaño es tu chequera. Exacto. Entonces, claro, pues si estás cuece y cuece a ya te agarraste a tu víctima, ¿no? Porque habló mal de ti, de lo que sea, y estás cuécelo y cuécelo a puras demandas, llega un momento en donde una parte flaquea. Habrá otros casos que no. Sí, claro. Como yo comprenderé. Sí, bueno, pero tú y yo no la vivimos ahí, ¿verdad? Sí, pero habrá otros casos en donde sí. Y por ende, creo que no se podrá hablar de libertad de expresión plena en este país. Bien intencionada, ¿eh? Claro. No esta... Dolosa. Y que consagre contra la dignidad humana. Así, en esos términos, Pedro. Hay un principio de malicia, ¿no? Ajá, real malicia. El Real principio malicia. de real malicia. Que a sabiendas de, tú estés enterado de que no puedes atentar en contra de alguien. Si hay real malicia, a otro gallo nos cantara. Pero si estás basando tus comentarios como figura pública en otra figura pública en función de lo que la gente sobre las figuras públicas opina, bueno, pues entonces nos sometemos al escrutinio. Y tu umbral de tolerancia tiene que ser mayor el que de cualquier ciudadano, Pedro. Claro. Porque eres una figura pública. Claro. Entonces, cuando hay dos figuras públicas como Sergio Aguayo y el exgobernador en donde intercambian ideas a través de la libertad de expresión, pues entonces, ¿en dónde está el daño? ¿Sabes dónde está el daño? Cuando alguien dice la verdad. Es que la verdad duele. Y cuando la verdad duele, te sientes, ¿qué crees? Herido. Y cuando te sientes herido, atacas. Sacas los dientes. Y como sea, ¿eh? Y bueno, acabamos de ver que tiene una chequera bastante grande. ¿Por qué será? Por lo mismo. Por lo mismo que lo acusó. Hombres necios que acusáis. Sí, claro. Y eso verdaderamente atenta en contra, ¿no?, de los derechos humanos, Pedro. O sea, ya la libertad de expresión es un derecho humano que es lo más grande que tenemos en nuestra norma jurídica y más allá, y atentas en contra de ello. Entonces, imagínate que el Tribunal Superior de la Ciudad de México condene y que ya
cuando están a 3 minutos de ejecutársela, el ministro entra y dice, por favor, no, el asunto lo analizaré yo. Ahora que estamos haciendo tantas ligas con Estados Unidos en radiodifusión y en televisión, en una reunión que tuvimos en Las Vegas, le preguntaba yo a los dueños de las grandes cadenas de radio de habla hispana, les preguntaba yo, en su vida de radiodifusores, ¿quién es el...? Pues yo, Amador Bustos, 42 años en el sector de la radiocomunicación. ¿A cuántos de tus comentaristas han demandado por haber dicho lo que sea? Me dice, en mis 42 años de vida, a nadie. Wow. ¿Cuántas de tus concesiones han sido revisadas por el contenido de las mismas? Nunca, nada, es más, ni lo he pensado. Pues nunca. Ahorita con lo que está sucediendo con el presidente Trump, ¿no? El impeachment, cualquiera puede hacer expresiones en contra o a favor de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y no es coartado, Pedro. Y aquí cualquier cosa que atente contra un político, más que contra una figura pública, porque creo que dentro de esas figuras públicas están los políticos. Si tú atentas en contra de un político, cuidado, porque puede ser señalado y puede ser atacado por el propio Estado. Bueno, de eso sí tenemos algo de experiencia. Sí, y bastante. Gracias, como siempre, Hamlet. Gracias. Hablando derecho, hace muchos años, muchos, me propuse un postulado de joven, en mi juventud. Quiero dejarle a las siguientes generaciones un México en el que se pueda hablar ante un micrófono sin la reticencia de saber que lo que digas en el micrófono después puede ser utilizado en tu contra. Mientras que haya en la utilización de esto que tengo aquí enfrente de mí, que es un micrófono y una cámara, haya responsabilidad, haya compromiso con el país, haya compromiso con la verdad, haya compromiso con tu tiempo y con los tiempos por venir. Si hay todo eso, habla lo que quieras, hijo. Eso es lo que le diría yo a cualquier nuevo locutor, comentarista, periodista en la radio, en la televisión o en el medio que sea en nuestro querido México. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias.